Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Esta noche contamos con la grata presencia en el estudio del licenciado Pedro Zamudio Godínez, quien es el presidente consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, quien además tengo el honor de poder contar, así lo considero, que en el entorno de su amistad y que él así me considere. Mi queridísimo Pedro, muy buenas noches, bienvenido a este programa En Voz Alta. Buenas noches, Gerardo, muchísimas gracias también por la invitación y por tu amistad. Buenas noches. Buenas noches a todos. Esta noche, como siempre, tengo el privilegio de que me acompañe en el estudio mi muy querido amigo, y en la conducción, obviamente, el ingeniero Camposeco, Rodolfo Camposeco Torres, y así también a el maestro Ernesto Rodríguez González. Muy buenas noches, ambos. Buenas noches. Como siempre, mi querido hermano, En Voz Alta siempre está presente. Muchas buenas gracias. noches. Sí. Mi queridísimo Pedro, estamos viviendo justamente un proceso electoral que inicia meses atrás y que para los mexiquenses es relevante. ¿Podrías decirnos qué es lo que está haciendo y cuándo inicia este proceso electoral? ¿Qué es lo que está haciendo el instituto y qué es lo que va a hacer para el próximo 1 de julio? Sí, Gerardo, claro que sí. De nuevo, muchas gracias por la invitación y buenas noches a la audiencia. El Instituto Electoral del Estado de México tiene la obligación legal, constitucional y legal de organizar procesos electorales en la entidad para garantizar la elección periódica, pacífica y cierta de las autoridades, concretamente del Poder Ejecutivo y de los poderes legislativo y de los ayuntamientos en el Estado de México. En el 2018 va a concurrir en la elección en la casilla del 1 de julio, vamos a tener al mismo tiempo 5 elecciones simultáneas a quienes vayamos a votar, que yo espero que seamos todos. Nos van a entregar 5 boletas diferentes para que en ellas marquemos nuestra preferencia por presidente de la República, senadores de la República, diputados federales, y eso son responsabilidad del INE, esas 3 elecciones son responsabilidad del INE, pero también recibiremos 2 boletas, una para los diputados locales y una para los ayuntamientos del Estado de México. Estas 5 elecciones se van a dar al mismo tiempo en la casilla de la elección concurrente del próximo 1 de julio, y es obligación del Instituto Electoral del Estado de México asegurar que todos los electores, las y los electores, los más de 11 millones de personas que estamos registradas en la lista nominal del Estado de México, tengamos cerca de nuestro domicilio estas boletas para marcar en libertad y en secreto nuestra opción preferencial. El trabajo empieza desde hace algunos meses, formalmente en septiembre del año anterior a la elección, pero informalmente, esto es la preparación para que arranque en septiembre, empieza desde meses atrás. Podríamos referir, para que la audiencia lo tenga identificado, que para nosotros el proceso electoral 2017-2018 inició más o menos desde mayo del año pasado, cuando todavía estaba por resolverse y estaba en marcha el proceso electoral de la elección de gobernadores. Es un modelo que tenemos conocido en el Instituto Electoral del Estado de México y con el que estamos trabajando, te digo, ya desde hace algunos meses. Me quiero, Rodolfo. Bueno, bienvenido, señor consejero presidente. En los medios de comunicación, en los medios impresos nacionales, aparece una nota relacionada con lo que serían los ataques cibernéticos electorales que se esperan se den a corto plazo. ¿Cómo está protegido el Instituto Electoral del Estado de México para este evento? Bien. O bien si van a requerir el apoyo de la unidad especializada que tiene la Procuraduría General de la República, que según declaró el titular, está a la orden, ¿no? Bien, en México, en particular en el modelo que tenemos del sistema electoral, tenemos una ventaja con respecto de otros países, incluso quisiera referirlo porque es una nota, como usted dice, reciente en los medios electrónicos y en los medios impresos, de la injerencia de hackers rusos, por ejemplo, que es la parte más famosa, una sospecha fundada teóricamente en que la elección de Estados Unidos hubo una incidencia de este tipo de ataques o de alteraciones del resultado, del desarrollo de la elección. En ese sentido, creo que el principal blindaje que tenemos en México es que todo nuestro procedimiento queda registrado en papel. Esa es una ventaja. Para efectos prácticos, en muchos modelos, en otros países, incluso han renunciado a la votación electrónica por este temor
a la injerencia de atacantes o de factores externos. En México, en el modelo que tenemos en México, tenemos una gran ventaja. Utilizamos muchos mecanismos de transmisión de información electrónicos, por vías electrónicas, por medios informáticos, pero todo queda registrado en documentos en papeles. En la casilla, al final de la jornada electoral, cada representante de partido político presente se llevará una copia de las actas que se levantaron en la casilla. Esta es una garantía, aunque hubiera eventualmente una intención de interferir con la transmisión de los datos o una intención de modificar los datos transmitidos en las diferentes vías como se destacan los datos, habría manera de corregirla porque todos los participantes tienen una copia en papel de los resultados que se generaron. Esto lo refiero como un dato importante porque en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, al menos las que nos tocó observar en 2000, el año antepasado, pues los resultados se transmiten desde la casilla y nadie de los participantes se queda con información que pudiera después contrastarse contra lo que fue transmitido. Esa ventaja tenemos. Además, por supuesto, usted sabe, usted es experto en informática, no hay una manera de garantizar que no haya ninguna alteración, pero sí tenemos manera de hacer lo que le llaman los expertos informática forense. Eventualmente, si hiciera falta, podríamos rescatar y repasar paso a paso todos los procedimientos electrónicos y tecnológicos del Instituto Electoral del Estado de México. Tienen tramos de control, tienen responsables, hay contraseñas personalizadas, de manera que no habría manera durante el proceso electoral o en la emisión de los resultados de que se generara algún resultado sin que supiéramos quién es el responsable de la emisión, y si eventualmente el resultado pudiera o alguien tuviera la sospecha de que fue alterado, modificado o atacado por alguna de estas vías del terrorismo informático, déjenme usar el término, habría manera de hacer una descripción, una vivisección de toda la información para saber quién la puso, en qué momento, y insisto, nuestra principal ventaja en México me parece que tenemos el respaldo de todo en papel. Excelente. Entonces, puedes decirle obviamente a los electores mexiquenses que pueden estar ciertos de que su voto será el que ellos emitan. Así es, don Gerardo. Además, el modelo actual en el Estado de México, el que usamos, que es además el mismo a nivel nacional por modificación del Sistema Nacional Electoral, garantiza que toda la información debe ser pública, debe ser transparente, y el modelo de publicación de los resultados, por ejemplo, ahora implica no solo la suma o la captura de los resultados de nuestros programas de resultados electorales preliminares, sino también la publicación de las actas, de las imágenes de donde se obtuvo la información. Bien importante recalcar que la información que se transmite o se captura en el PREP queda respaldada con las copias de las actas. Lo quiero puntualizar con la de las copias de las actas porque ha pasado en ocasiones en elecciones anteriores que hay quien sube en las redes sociales, que más me parecen a mí fabulosas y muy útiles para el desarrollo democrático del país, suben imágenes en el cartel que está fuera de mi casilla dice una cosa diferente que la que dice el PREP. Sí, pero el cartel lo puede modificar quien quiera porque está en la calle. El acta no la puede modificar quien quiera porque todos tenemos una copia, todos los participantes tenemos una copia de la misma. Eso creo que son poco a poco, de alguna medida, pequeños pasos o candados que nos permiten a todos tener la certeza de que la información, de que los resultados son los fidedignos y son los realmente obtenidos por la voluntad popular. Excelente. Sí, Maestro. estimado y fino amigo Pedro, con tu carácter de presidente del Instituto Electoral del Estado de México, tienes una gran responsabilidad. Lo que has expresado es claro, es preciso, es concreto, pero yo percibo que el mayor número de ciudadanos necesita un poco de información en el sentido de que esta elección es inédita porque es de carácter federal y de carácter estatal, y no solo del Estado de México, sino diferentes estados de la República. 30 entidades. Sí, entonces es muy delicado porque son 3.447 puestos de elección popular A nivel nacional. a nivel nacional, pero se conjuga lo federal y lo estatal. ¿Qué cosa es lo que le corresponde hacer al Instituto Electoral del Estado de México para poder tener esa diferencia y cómo van a calificar las cosas? ¿Cómo se va a calificar la elección? Sí, porque son dos cosas diferentes, pero participa el instituto de manera federal y de manera estatal para los senadores, en este caso en el Estado de México, senadores, diputados locales, presidentes municipales o todos los integrantes del ayuntamiento. Entonces, sí es importante saber cómo debe votar el ciudadano para no confundirse. Es correcto, maestro. Esto que señala el maestro es muy importante. Es la primera vez en México en que el mismo día se van a elegir tantos cargos en 30 entidades del país. Solo Nayarit y Baja California
no tienen elección este año, todas las demás entidades estamos involucradas, algunas tienen incluso la elección de gobernador, entonces no serán 5 boletas, sino 6 boletas las que reciban. Está todavía en verse o por verse si se aprueba o no la realización de una consulta popular el propio 1 de julio, entonces eso añadiría una boleta y un cómputo más a la casilla. Es un modelo, por supuesto, de complejidad técnica, pero para el cual el Sistema Nacional Electoral está preparado. El tamaño es importante. En el caso particular del Estado de México, lo que nos toca a los mexiquenses es elegir a los 45 diputados de mayoría relativa del Congreso local y por ende a los otros que van a ser diputadas o diputados por el principio de representación proporcional y a los 125 ayuntamientos. Esto implica una complejidad logística interesante porque eventualmente, no está todavía decidido, pero podría pasarnos que en cada ayuntamiento eligiéramos con fórmulas diferentes de combinación de partidos políticos. Ese va a ser el problema. Ese va a ser un detalle importante. La ventaja es, en todo el ayuntamiento, todo el municipio va a ser el mismo tipo de boleta o de modelo de boleta. Actualmente está registrada una candidatura común que presentaron los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza para presentar candidatos comunes en 15 de los 45 distritos. Entonces, en esas boletas, los electores de esos distritos van a encontrar que no va a haber un logo específico para el PRI, uno para el Verde y uno para Nueva Alianza, sino van a encontrar en un solo espacio de la boleta un logo donde están combinados los tres logos de los partidos. Eso es una ventaja. Para el elector es más sencillo votar por una sola opción y para los propios funcionarios de casilla es más sencillo calificar o contar los votos de una sola opción que estar registrando las diferentes modalidades. Pero también está previsto, y todavía puede pasar, que haya coaliciones para diputados y para ayuntamientos en la elección del Estado de México. Está por definirse. El próximo 20 de enero vence el plazo para que los partidos decidan cómo van a competir, si van solos o si van en coalición. Si un partido va en coalición en la elección del Estado de México, o 2 o más partidos van en coalición, significa que aparecerán en la boleta los logos de los 2 o más partidos coaligados y a la hora de registrar los votos en el acta, los funcionarios de casilla tendrán que discriminar si el voto fue solo para el partido A, de los que están en coalición, si el voto fue solo para el partido B, o si el voto, que el elector marcó las 2 opciones y entonces, una condición especial, no se anularía el voto, sino se considera un voto por la coalición y tiene toda una serie de desgloses en el acta. Una ventaja, ya lo hemos probado, ya lo utilizamos este modelo en 2015, incluso en 2016 para la elección de gobernador. Para el elector no habrá mayor confusión, encontrará un acta. Esa es nuestra responsabilidad como instituto, asegurarnos, y con la participación de los partidos políticos, asegurarnos de que el elector contará con una boleta donde pueda emitir de manera clara, en libertad y en secreto, insisto, su opción de preferencia para alguno de los cargos que estamos eligiendo. Sí, pero de alguna manera el Instituto Electoral está difundiendo cómo deben votar los electores. En este momento todavía no, porque todavía está por definirse. Pudiera pasar que solamente tuviéramos las candidaturas comunes ya registradas, que además pero sí lo va a hacer. Sí, tenemos esa obligación. Habrá carteles en la propia casilla sobre qué es lo que se tiene que hacer para votar. Para que se oriente el ciudadano. Es correcto. Así Perfecto, muchas gracias. Una pregunta antes de ir al corte, porque ya me están indicando que vamos al corte. ¿Qué diferencia habría entre alianza y coalición? Pero ¿qué te parece si nos da la respuesta después de este breve corte? Claro que sí. Estamos en su programa Voz Alta charlando precisamente con el presidente consejero del Instituto Electoral del Estado de México, el licenciado Pedro Zamudio Godínez, a quien antes de ir a este corte le había yo preguntado que nos refiriera cuál es la diferencia entre alianza y coalición. Bien. Por favor. En el caso particular del Estado de México, los partidos tienen 3 opciones para participar en una elección. Pueden hacerlo de manera individual, esto es cada partido por su cuenta de riesgo, o pueden usar alguna de las 2 fórmulas que tenemos en la ley para la asociación o la agrupación de partidos políticos. Una es la candidatura común, en particular del Estado de México es una figura novedosa porque se había quitado de la ley y regresó en la reforma electoral local del año ya antepasado, de 2016.
y la coalición. Entonces, las principales diferencias entre candidatura común y coalición es, primero, es decisión de los partidos políticos participar o no con estas modalidades. En la candidatura común, los partidos se ponen de acuerdo en cómo van a distribuirse los votos que reciba el candidato en función del acuerdo que ellos logren o que consigan hacer antes de la elección. Es un asunto importante. Hubo una reforma electoral ilegal ya hace algunos años donde se prohibió las coaliciones, donde los partidos desde a la hora de coaligarse se repartían los votos asegurando cláusulas, se llama así coloquialmente cláusulas de supervivencia, asegurándole a los participantes un mínimo de votos para conservar el registro. Esto ya no existe en la ley, está prohibido legalmente, y en el modelo que tenemos en el Estado de México, los partidos deben decidir desde antes, con la candidatura común, qué porcentaje de los votos van a recibir cada uno de los participantes, pero sin poder asegurar porcentajes mínimos para ninguno. Así quedó registrada en la candidatura común que tenemos ahorita presentada y registrada por los partidos que les referí. Está en el convenio de coalición, de candidatura común, dice exactamente cómo se van a repartir y a distribuir los votos entre ellos tres, en función de que solamente habrá un logo en la boleta donde el elector, la o el elector, podrán marcar su preferencia. En el caso de la coalición, los partidos lo que hacen es ponerse de acuerdo, se distribuyen responsabilidades y derechos, quién va a ser el responsable de las finanzas, cómo se van a distribuir los tiempos de radio y televisión, qué porcentaje de sus prerrogativas se van a involucrar en esa coalición, pero siguen apareciendo en la boleta cada partido por su cuenta. El elector, quien marque por su preferencia alguno de los partidos coligados, puede marcar uno o varios partidos, y es obligación del funcionario de casilla discriminar en el acta cuántos votos fueron recibidos por el partido en lo individual y cuántos por alguna de las modalidades de la coalición. Eso es. Ahora bien, ¿qué me puedes decir en el entorno de los candidatos independientes, si es que tenemos registrados y si es que participan? Es una figura novedosa, entró también en la ley en 2014 la posibilidad de que las personas que quieran ser candidatos no tengan la obligación de serlo por alguno de los partidos políticos registrados. Tienen una serie de, déjenme ponerles, le llaman candados, yo más que candados lo llamaría requisitos previos, ¿no? No hay ningún derecho absoluto, todos son relativos, y en este caso el de los candidatos comunes lo que tienen que hacer es demostrar que hay gente que está interesada en que participen en la contienda electoral. Esto es muy importante. Manifestar el apoyo, darle el apoyo a un aspirante a candidato independiente no implica compromiso de votar por él o ella, implica nada más que quien lo apoya está de acuerdo en que aparezca en la boleta el 1 de julio. La opción estuvo abierta, tuvimos, me parece, con oportunidad en el Estado de México. Ya hemos tenido 3 experiencias, la del 2015, la del 2017 y esta. En 2015 generamos el proyecto de la convocatoria para candidatos independientes prácticamente en los primeros días del mes de diciembre, y se complicó para los interesados los trámites, porque tienen que registrar una asociación civil y eso se hace ante las autoridades, tienen que obtener un RFC, se hace ante Hacienda, tienen que generar una asociación civil y eso se hace con los notarios. El periodo vacacional de diciembre les complicó mucho y ahora decidimos hacerlo con mucha antelación. Desde octubre está publicada la convocatoria, los interesados tuvieron tiempo para hacer sus trámites antes de que se venciera el plazo de registro, que fue el 23 de diciembre, y a la fecha hay 84 personas en el Estado de México que están buscando el apoyo de sus ciudadanos, de sus vecinos, de los ciudadanos, de los electores de sus distritos y sus municipios para conseguir estas candidaturas. Tienen todos ellas y ellos la obligación de recabar por lo menos el 3% del apoyo de los electores que están en la lista nominal y distribuidos en todo el municipio o en todo el distrito. Son 43 para el cargo de ayuntamientos y 41 para el cargo de diputados locales, y están ahorita en el periodo abierto a través, obteniendo o registrando el apoyo ciudadano a través de una app, un aplicativo que generó el Instituto Nacional Electoral para este fin. Excelente. ¿Ya se cerró el plazo o cuándo se cerrará? Actualmente ya sabemos quiénes son los que pueden ser candidatos independientes, porque el plazo venció el pasado 23 de diciembre. Eso es. A algunos de los aspirantes les dijimos que no podían ser porque no cumplían algún requisito, porque les faltaba algún detalle, y ellos están recurriendo ante las instancias administrativas y jurisdiccionales estas resoluciones. Podría pasar todavía que alguno de los tribunales que tienen que ver en el asunto nos dijera que alguno o algunos tienen derecho a participar como aspirantes y tendríamos que darles el plazo para recabar el apoyo ciudadano, pero hasta el momento son 84 que ya están recabando el apoyo. Los de aspirantes a ayuntamiento, la mayoría terminan el próximo 22 de enero, se vence el plazo de 30 días que tienen por ley para recabar el apoyo ciudadano. Los de diputados tienen 15 días más, según la ley tienen 45 días para recabar estos apoyos, y en eso estamos ahorita, Gerardo.
Hay un aspecto, perdón. ¿Quieres preguntar algo? Sí, en relación a la nota también que aparece en los principales medios, donde el INE hace referencia a que simularon en la parte federal cerca de 98,000 registros, ¿no? Aquí, como es el mismo procedimiento y es la misma aplicación, ¿ustedes le están dando seguimiento puntual a estos, a nuestro, vamos a llamarle, candidatos? Nuestros aspirantes, sí, Aspirantes, así perdón. es, ingeniero. Hay un asunto interesante. Hasta antes de este proceso, los aspirantes a candidato independiente recababan su apoyo ciudadano en documentos, en papel. Sí. Capturaban o registraban, escribían los datos de quien los apoyaba y esta persona firmaba un formato y nos traían estos formatos y teníamos que revisar documentos llenados a mano, con la complicación que esto implica, en cientos de miles de documentos llenados a mano, para verificar que las personas que apoyan a un aspirante son personas de carne y hueso, digamos, que sí están en el padrón electoral y que no son datos ni inventados ni conseguidos por vías ilegales o ilegítimas. En el caso de la aplicación, lo dijimos antes del inicio del procedimiento y ahora se está confirmando, creemos que da muchas garantías a todos los participantes. Le da la garantía al ciudadano que apoya porque sus datos, en lugar de entregar una copia de su credencial que puede ser mal utilizada con posterioridad, le da sus datos al aspirante a través de una aplicación que una vez que los datos se envían, se eliminan del aparato y no hay manera de que alguien más los pueda utilizar de manera indebida. Le da la garantía al propio aspirante de que sabe que los datos que va recabando o los apoyos que va recabando se van contabilizando y el INE le puede devolver, si así lo solicita, prácticamente diario cuántos de los apoyos que ha enviado les son válidos y cuáles no, para de una vez no esperarse hasta el final y que le salgamos al final con oye, te faltaron 4, sino de una vez saber al día a día cuántos lleva, cuántos le faltan y en dónde le faltan, que es un dato importante. Y nos da la garantía a las autoridades, en este caso al INE, que es el responsable de la contrastación de los datos recabados con las bases de datos del padrón electoral, de que los datos son de personas que efectivamente están en el padrón electoral. Lo que el INE reportó en estos días y me parece que es una ventaja de la aplicación más que una preocupación, debe ser una tranquilidad para todos. Solamente estarán en la boleta los aspirantes a candidato independiente que legalmente consiguieron apoyos legítimos, quien ha intentado darle la vuelta al procedimiento, quien consiguió datos falsos, quien consiguió copias de las credenciales por medios que no son la persona directamente, no van a poder llegar y eventualmente por lo que noto van a incluso enfrentar problemas legales importantes. Sin duda alguna, ¿no? Algo que quería preguntarte, ya que estamos hablando de todos estos candidatos, ¿habrá precampañas aquí en el Estado? En el Estado de México la ley prevé que haya un periodo específico para las precampañas. Algo interesante que debe conocer la audiencia es los partidos políticos no están obligados a hacer precampaña, están posibilitados a hacer precampaña. Entonces, en algunos casos habrá, en otros no habrá, eso lo decide cada partido político en su vida interna, se llama legal o formalmente este asunto. En su vida interna los partidos políticos pueden decidir si tendrán o no precampañas. Hay un periodo específico que está previsto en la norma. En el Estado de México las precampañas empiezan también el próximo 20 de enero. Hay un periodo específico para que todos estos procedimientos de contienda interna se resuelvan y es muy oportuno porque como el registro de candidatos será hasta abril, si alguno de los participantes en la precampaña y los resultados de la misma no le satisfacen, tiene un periodo amplio para acudir primero a las instancias de su partido y si no le responden como esperaba, acudir a los tribunales para que se resuelva antes del registro de los candidatos. Entonces sí va a haber precampañas, ¿cuántas? No sabemos de quiénes, eso lo deciden los partidos políticos. ¿Querías hablar? Sí, hay detalles muy interesantes. Por ejemplo, aquí, y me refiero exclusivamente en el Estado de México, porque a nivel federal ya se ha hablado mucho sobre ello, pero en el Estado de México son senadores, diputados y ayuntamientos. Y aquí lo interesante es si existen candidaturas comunes en algún aspecto de ellos o coalición, o si también hay candidatos independientes, porque la votación va a ser muy difícil en cuanto a si se trata de una elección absoluta o relativa en cuanto al ganador, por un lado. Y por otro lado, las plataformas electorales deben de existir también. El candidato independiente tiene que tener también su plataforma electoral. Sí, para puntualizar, el 1 de julio vamos a recibir 5 boletas, 3 de elecciones federales, presidentes, senadores y diputados federales, y las 2 estatales, que es diputados locales y ayuntamiento. Los candidatos independientes sí tienen que registrar una plataforma electoral, pero a diferencia de los partidos que lo hacen con antelación al registro, los candidatos la presentarán cuando soliciten formalmente su registro. Necesitan cumplir con los requisitos de ley para ser candidatos y en el caso particular de los independientes necesitan además demostrar que cuentan con ese 3% mínimo
de apoyo ciudadano. Otra ventaja de la app y de la aplicación y del plazo que se dio es que tendremos a finales de este mes el dato ya de cuántos apoyos efectivamente consiguieron para que ellos puedan continuar con todos los trámites y con toda la tramitación necesaria, e incluso si están en desacuerdo con la determinación de la autoridad de cuáles les considero válidos y cuáles no, tener un plazo para que las autoridades jurisdiccionales resuelvan sobre el particular, y en abril, cuando registremos candidatos, tanto de partidos como de coaliciones de candidaturas comunes, también los independientes se puedan registrar a tiempo, y es entonces cuando entregarán su plataforma electoral. La plataforma es aquello que van a defender durante las campañas, las propuestas que van a llevar a las y los electores, y cómo cuál es su idea de cómo van a conseguir esas pretensiones, ¿no? ¿En qué parte exactamente del proceso electoral en este instante va él ya? Bien, nosotros tenemos, el proceso electoral está regulado en la ley y tiene varias etapas. La más larga es la de la preparación de la elección. Empieza en septiembre del año anterior y termina prácticamente a las 7:59 del domingo 1 de julio, porque a las 8 inicia la jornada electoral. Estamos entonces en la etapa de preparación de la elección, se ha avanzado ya bastante, tenemos ya integrados y funcionando nuestros 170 consejos municipales y distritales en el Estado. El Instituto Electoral del Estado de México tiene que desplegarse en todo el territorio estatal para atender los asuntos de la organización de la elección en cada distrito y en cada municipio. Estos órganos están funcionando ya desde el año pasado con funcionarios del Instituto Electoral del Estado de México, con ciudadanos en su calidad de consejeros en cada distrito y municipio, y con representantes de partidos políticos en cada uno de estos órganos. Eso ya está funcionando. Actualmente estamos coadyuvando con el INE en la difusión de una convocatoria que es muy importante. Estamos todavía a tiempo. El próximo 17 de enero vence el plazo para que quienes quieran ser capacitadores o supervisores electorales, que son las personas que van a ir directamente a buscar a nuestros vecinos, quienes amablemente el 1 de julio van a recibir y contar nuestros votos, buscarlos para capacitarlos, para explicar lo que tienen que hacer, realizar con ellos pruebas, simulacros detallados, de ejercicios de cómo se deben hacer el cómputo de los votos. Estos supervisores y capacitadores tienen un periodo específico de reclutamiento. El 17 de enero se termina el plazo para entregar solicitudes, después vendrá un examen de conocimientos, después del examen de conocimientos, entrevistas a los que tuvieron mejor evaluación en estos exámenes. Es una serie, como te digo, de preparación de la elección. En febrero vamos a iniciar los recorridos por las secciones, literalmente a pie, vaya en campo, para identificar los lugares donde se van a instalar las casillas y que estos lugares cumplan con las condiciones de ley. Deben ser sitios de fácil acceso, no deben ser centros de culto, no deben ser centros fabriles, no deben ser centros de vicio. Todas estas condiciones, para efectos prácticos, ¿se van a poner donde mismo? Sí, se van a poner donde mismo las casillas, pero antes de ponerlas, vamos y nos aseguramos de que se siga cumpliendo con los requisitos de ley para la instalación. Entonces estamos en el trabajo de la preparación de la elección. Es tranquilizador informar a la audiencia y a ustedes que el Instituto Electoral del Estado de México tiene un calendario aprobado, es una hoja de ruta, una guía de ruta. Vamos en tiempo y forma, todas las actividades que estaban planeadas hasta la fecha se han venido cumpliendo con la participación respetuosa y responsable, me parece, también de los partidos políticos. Es un asunto de destacar. En el Instituto Electoral del Estado de México usamos la frase, porque me parece que es muy, muy explicativa de cómo lo hacemos, es: las decisiones las tomamos los consejeros, pero las construimos entre todos. Siempre se escucha a los partidos políticos para que la decisión sea lo más amplia y se trate en lo posible de abarcar. No se puede siempre todas las opciones, pero sí escuchar todas las voces para atender todas las inquietudes que se presentan. ¿Querías preguntar algo? Sí, es muy importante este panorama tan claro, tan preciso, para que la ciudadanía se entere de la gran responsabilidad y el trabajo que está realizando el Instituto Electoral del Estado de México. No es una cosa sencilla. Y además, como es inédito, es muy complicada y creo yo que van a salir con todo un buen éxito. Sin duda alguna, ¿no? Pero también, bajo este contexto, quisiera preguntarte, ¿habrá monitoreo de cómo se utilizarán los medios, la prensa, la radio, los espectaculares? ¿Qué me puedes decir al respecto, mi queridísimo? Es un asunto no menor, Gerardo. En el Estado de México tenemos un modelo de ley o legal que permite que el Instituto Electoral del Estado de México desarrolle lo que llamamos es un monitoreo de medios alternos. Todo lo que tiene que ver con radio y televisión, que es una buena parte de donde se desarrollan las campañas y la actividad política en el país, es responsabilidad del INE y tiene una serie de mecanismos para distribuir los tiempos, se le asignan a cada partido en función de su tamaño, de su fuerza electoral en los diferentes distritos y estados del país. Lo que tiene que ver con radio y televisión es un asunto estrictamente del INE, pero también hay mucha propaganda, mucha campaña que se hace fuera de los medios, en este caso electrónicos. Son los medios alternos, los espectaculares, las carteleras pegadas en los paraderos del camión,
la propaganda y la distribución que se hace en los propios actos masivos que realizan o realizarán los partidos y candidatos durante las campañas. Ese monitoreo de medios alternos en el Estado de México lo tenemos muy bien detallado. Otra vez es un modelo mediante el cual compañeros nuestros, más de un centenar de compañeros, estarán recorriendo el territorio estatal para recabar imágenes y dejar documentado en dónde se encontró propaganda, para que esta propaganda encontrada pueda ser contrastada contra la que los partidos presenten al final en su fiscalización y digan, a ver, yo coloqué 100 espectaculares en el Estado de México en tal periodo. Eso se contrasta contra lo que encontramos. Si hay más espectaculares de los registrados, se le podrá requerir al partido y con elementos. A ver, aquí tú dices 100, pero encontramos 120, entonces los otros 20 también tendrás que responder por ellos. Ese es el tipo de mecanismo. Lo refiero como anécdota para que nos demos una idea de, en el proceso anterior hubo una foto, a mí me llamó la atención al ver los reportes, pantuflas, había un reporte, una foto de pantuflas. En un evento de un partido político, de un candidato, se entregaron pantuflas con el logo del partido. Eso es propaganda, eso queda registrado y el partido tendrá que responder al final cuánto gastó en pantuflas para entregar, ¿no? Oye, en ese entorno, ¿qué es lo que está prohibido y qué es lo que no está permitido? Es un asunto muy importante. Creo que afortunadamente en el Estado de México los partidos políticos tienen claras los límites legales. No hemos tenido, digamos, sanciones importantes o que anulen elecciones por algún rebase o por algún traslape de los límites legales. Durante las precampañas, esto es bien importante aclararlo, escucharemos seguramente, conoceremos, veremos a políticos, a figuras políticas que estarán buscando la nominación dentro de sus partidos, pero no pueden llamar a pedir el voto todavía. Cualquier acto, cualquier actividad, cualquier propaganda que llame a votar por una persona fuera del periodo establecido de las campañas podría ser calificado, denunciado y calificado en su momento como un acto anticipado de campaña. Ya en el Estado de México ha habido sanciones. Actualmente hay un presidente municipal en funciones que antes de ser electo fue denunciado, fue sancionado y tuvo que pagar una multa por hacer actos anticipados de campaña. Entonces es un modelo que los partidos políticos y las figuras políticas conocen bien, pero que se mantengan en ese límite de lo legal. Durante las precampañas se trata de posicionar a la persona para conseguir la nominación de su partido y podrá pedir el voto por ella o por su partido hasta que empiecen las campañas. Sin duda, como bien decías afuera de cámara, habla muy rápido, pero muy bien, ¿verdad? Correcto, sí. Con mucho conocimiento aquí, Pedro. Yo lo percibí así porque el electorado debe de escuchar con claridad todo lo que se dice. Es difícil entender una persona que no conoce de leyes o de procesos electorales. Por eso es importante mencionarlo. Pero muy bien, te felicito. Perfecto. Oye, ya para concluir, porque ya me hicieron la señal de que se nos acabó el tiempo. El PREP. Bien. ¿Qué nos puede decir? El programa de resultados electorales preliminares es fundamental. Dice incluso la ley, dice cuando lo publicamos que esa información no es oficial, que es solo preliminar, pero es muy importante que la autoridad genere en la noche misma de la elección resultados o información de qué fue lo que pasó en las casillas. En el caso del Estado de México tenemos un modelo bastante probado, es un programa que tiene certificación de las normas de calidad internacionales, incluso en algunos de sus apartados. Es un modelo que nosotros hacemos de manera propia, lo hace el Instituto Electoral del Estado de México, no contrata a una empresa para que lo realice, y que en esta ocasión seguramente tendrá modalidades nuevas. Tendremos la necesidad de sacar la información lo más pronto, lo más rápido posible desde la casilla, porque si no, hacia la medianoche del 1 de julio no tendremos información suficiente en el PREP para que la gente se vaya a dormir tranquila sabiendo que la elección fue y cuáles fueron más o menos las tendencias de la votación. En el caso del programa de resultados electorales preliminares del Estado de México, es un modelo que tenemos detallado, tenemos que seguir los lineamientos del INE, incluye lo que les comentaba hace un rato, la publicación de las actas, no solamente la información capturada, sino el acta, la imagen del acta para que la gente pueda verificar. Físicamente. Y si lo necesita, en su casilla, que los datos del acta coinciden con lo capturado. El programa de resultados electorales preliminares es fundamental para la tranquilidad, digamos, una garantía de paz social para la noche del 1 de julio, y estamos comprometidos. Ya está trabajando el COTAPREP, es un comité técnico asesor del PREP, son especialistas externos al instituto, no son empleados del instituto, sino, digamos, sumados a las labores del instituto para ayudarnos a identificar cuáles son los detalles con los que podemos mejorar nuestro programa, y estará listo para el 1 de julio. Una última pregunta y muy rápida la respuesta, como tú la sabes dar. ¿Hay alguna campaña prevista para hacer que el elector asista al día 1 de julio a emitir su voto? Los creativos del Instituto Electoral del Estado de México me parece que han sido bastante creativos en la campaña que estamos promoviendo. Actualmente el eslogan, digamos, de la campaña es "no hay pretexto".
es que yo no voto porque siempre ganan los mismos. Pues si votamos todos no hay pretexto, no hay manera de que siempre ganen los mismos. Es que yo no participo porque no tengo credencial, no hay pretexto, los plazos se ampliaron, tienes hasta el 31 de enero para inscribirte en el padrón y si la pierdes tienes hasta prácticamente el 29 de junio para solicitar una reimpresión de tu credencial, no hay pretexto. Si a mí me parece, si yo como ciudadano creo o no creo en los procesos electorales, si me parece que todo está amañado, que no hay resultados confiables, no hay pretexto, ven, acércate, conviértete en observador electoral, exígenos, pregúntanos y tenemos la obligación de responderte y tú tendrás una respuesta desde la autoridad y no desde el meme. Muy bien. Pues En realidad, perdón, es breve. El tiempo ha sido muy corto para todo tan extenso que lo que se tiene que hablar. Faltarían lo de las impugnaciones y el proceso electoral y la jornada electoral no termina ahí porque vienen las impugnaciones. pero ya Entonces, nos sería- hará el favor de Totalmente asistir de a acuerdo, otro totalmente evento. de acuerdo. Si nos das ese privilegio, mi queridísimo. Por supuesto que sí. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, pues ante todo agradecerte la presencia esta noche aquí en este programa en Voz Alta y obviamente a mis compañeros conductores también y fundamentalmente a nuestro auditorio que nos da el privilegio de vernos y escucharnos. Muy buenas noches, Buenas les dice noches su a todos. amigo Gerardo Viloria y le invitamos a que nos siga escuchando, viendo a través de este canal. Mil gracias una vez más. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Yeah.